del 2010 por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitándoles que en la medida de sus respectivas competencias y atribuciones se analice y a la brevedad posible lleven a cabo acciones encaminadas a solucionar dicha circunstancia en la búsqueda de certeza jurídica y seguridad jurídica para los trabajadores. Por lo cual, les solicito nuevamente a nuestros compañeros diputados y diputadas que deseen intervenir en esta discusión, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la comisión antes mencionada en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por la comisión antes citada en lo general y en lo particular a consideración de esa soberanía. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen emitido por la comisión antes mencionada en lo general y en lo particular ha sido aprobado con 28 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Trabajo y Previsión Social, por el que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere al acuerdo legislativo emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco. En consecuencia, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, manifestándoles la preocupación porque no se vean afectados los montos de pensión de los trabajadores con motivo de la resolución emitida el pasado 9 de junio del 2010 por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitándoles que en la medida de sus respectivas competencias y atribuciones se analice y a la brevedad posible lleven a cabo acciones encaminadas a solucionar dicha circunstancia en la búsqueda de certeza y seguridad jurídica para los trabajadores. Por lo tanto, emítase el punto de acuerdo correspondiente. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. Seguidamente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, solicito al diputado vicepresidente ocupe mi lugar como presidenta de esta mesa, mientras procedo a dar lectura al informe de actividades de la mesa directiva que he presidido durante el periodo comprendido del 1 al 15 de diciembre del 2010. ¿Cuánto? 5 minutos. Muy buenas tardes. Gracias a la mesa directiva. Compañeros y compañeras diputadas integrantes de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. En cumplimiento al ordenado en los artículos 25, fracción primera y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, aplicados en lo conducente, me permito informar a esta soberanía de los trabajos legislativos desarrollados durante el periodo comprendido del 1 al 15 de diciembre del año 2010 en los términos siguientes. Se celebraron un total de 8 sesiones ordinarias públicas los días 1,
segundo, tercero, y se desahogó una sesión con carácter de solemne en el que rindió el titular del Poder Judicial un informe acerca de la situación que guarda la Administración de Justicia del Estado, dándose contestación al mismo en dicha sesión. De igual manera, se celebraron sesiones ordinarias los días 8, 10, 12, 13 y 15, este último día 2 sesiones. La última tendrá el carácter de solemne para la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 60ª legislatura. Durante el periodo que se informa, se presentaron 12 iniciativas de decreto y 9 propuestas de punto de acuerdo por parte de los diversos legisladores, mismas que fueron turnadas a las comisiones orgánicas competentes de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Entre dichas iniciativas destacan 4 presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, por la que se propone la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal del año 2011, el proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2011, una diversa por la que se propone reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal para el Estado de Tabasco, y la última que propone reformar diversas disposiciones a la ley que crea el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Por otro lado, se aprobaron las 17 leyes de ingresos de los municipios, así como la del Estado de Tabasco, el Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2011, de igual manera las cuentas públicas del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 de los 17 municipios del Estado. Cabe destacar que durante este periodo se aprobaron reformas y adiciones a los artículos 41, 51 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, así como la creación de la Ley Registral del Estado de Tabasco. Asimismo, se emitieron un total de 42 decretos, mismos que fueron remitidos al titular del Poder Ejecutivo local para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. De igual manera, se recibieron comunicados de diversos órganos legislativos de la República, autoridades federales, estatales y municipales, de los cuales se enviaron los acuses de recibo de correspondencia. Se realizó la toma de protesta del ciudadano licenciado Francisco José Rullán Silva como fiscal superior del Estado por el periodo para el que fue nombrado nuevamente. Finalmente, se eligieron los integrantes de la comisión permanente que funcionará durante el seguro periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de esta honorable 60ª legislatura, resultando electos como presidente el diputado José Carlos Ocaña Becerra, como secretario el diputado Fernando Gómez Asensio, como vocal el diputado Javier Calderón Mena, como vocal el diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia, como suplente el diputado Cristian Salvador Aquino Mena, como suplente el diputado Agustín Somellera Pulido. Informo al Pleno que por conducto de la Oficialía Mayor se les hará llegar un informe pormenorizado sobre los trabajos legislativos desarrollados para su conocimiento. Antes de concluir, quiero agradecer la oportunidad y el honor que se me brindó al permitirme fungir como presidenta, así como a los diputados integrantes de la mesa directiva y a los miembros de esta legislatura el apoyo para el cumplimiento de mi función. En especial, agradezco a los coordinadores de las fracciones parlamentarias la civilidad, armonía y la disponibilidad para tomar los acuerdos necesarios que permitieron a esta legislatura desahogar temas importantes, cumpliendo así con la ley y con la agenda legislativa acordada para los periodos desahogados en el presente año, lo que sin duda es en beneficio de los tabasqueños. Muchísimas gracias, buenas tardes. Es cuanto, mesa directiva. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con el diputado secretario para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos.
para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados Andrés Ceballos Ábalos, Juan José Peralta Fósil, Fernando Valenzuela Pernas y Humberto Villegas Zapata. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Andrés Ceballos Ábalos, hasta por 15 minutos. Con su permiso, diputada presidente e integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados, público asistente, representantes de los medios escritos y electrónicos, pueblo de Tabasco. Al concluir hoy los trabajos parlamentarios correspondientes al segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional, en mi calidad de diputado local de esta honorable legislatura y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, es mi deseo agradecer profundamente a mis compañeros diputados de la Junta de Coordinación Política, de comisiones y en general, que me dispensaron con su amistad y apoyo, al oficial mayor y a su selecto equipo de trabajo, a los titulares y personal de Administración y Finanzas, Jurídico, Gestoría, Biblioteca, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Dirección de Asuntos Jurídicos, Servicios Generales, Materiales y edecanes. De igual forma, expreso mi gratitud a todos mis compañeros de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y de manera muy especial y puntual a mi asesor y secretaria de coordinación, los ciudadanos Feliciano Antonio Mántaras Villar y Alicia Ramos Ramírez. A todos los ciudadanos de Tabasco que confían, creen y esperan más de nosotros. Al pueblo libre, independiente y democrático de Tabasco por animarme a seguir contribuyendo a favor de este querido pueblo. A los medios escritos y electrónicos por sus críticas a favor y en contra. Los números hablan por sí solos. En 11 meses y 15 días, humildemente, un servidor y esta fracción parlamentaria del Partido del Trabajo presentó al Pleno en los 2 periodos de sesiones y en la permanente un total de 32 proyectos de iniciativas de ley, la mayoría en comisiones y otras que no fueron aprobadas. Igualmente, 10 puntos de acuerdo al Pleno, aprobados 1 y el resto en comisiones. Se fijaron 21 posicionamientos en asuntos generales en el Pleno. En cuanto a mi presencia y trabajo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, mi agradecimiento a todos sus integrantes y al trabajo desarrollado. Todos y cada uno de mis intervenciones y trabajos están en transparencia y en la página del Congreso. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, diputada presidente. Es cuanto. Gracias, diputado Ceballos. Se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Fósil hasta por 15 minutos. Congreso del Estado. El día de hoy se concluye por normatividad constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el segundo periodo ordinario de sesiones y en términos generales el primer año de ejercicio de esta 60ª legislatura. En ese contexto es el momento propicio para hacer un recuento de qué se ha logrado en este año a través de las 6 fracciones parlamentarias y
los 35 legisladores. Cito algunas cifras. Durante el presente año se presentaron a este honorable Congreso 120 iniciativas de ley. A la fecha se encuentran aprobadas 12. Es decir, de las iniciativas de ley presentadas, el índice de eficiencia es del 10% y el rezago legislativo es, por consecuencia lógica, del 90%. Es decir, lo que queda pendiente es que de cada 100 iniciativas de ley presentadas, 90 aún se encuentran en comisiones. En lo que respecta a los puntos de acuerdo, las 6 fracciones parlamentarias presentaron 146 propuestas de punto de acuerdo. Se han sometido a consideración de este pleno 49, es decir, un índice de eficiencia del 33.5%, quedando en comisiones un rezago en esta materia del 61.6% que no ha sido puesto a consideración de este pleno. Sobre estas cifras, vale mencionar que se ha violado de manera permanente la ley orgánica de este Congreso, que dice con toda puntualidad que una vez que una comisión recibe una propuesta de iniciativa de ley o de punto de acuerdo, tiene 20 días para dictaminarlas y someterlas a consideración de este pleno. Y resulta que esa normatividad ha sido violada una, otra y otra vez. Vale también hacer la reflexión que se ha dicho en esta tribuna en reiteradas ocasiones que el Partido de la Revolución Democrática viene a este Congreso a cuestionar y que no proponemos salidas a los problemas de Tabasco. Sobre ese sentido, los números son muy claros y también los cito para dejar demostrado que si alguna fracción parlamentaria en este Congreso ha traído propuestas concretas, numérica y cualitativamente importantes, ha sido la fracción parlamentaria del PRD, incluso por encima de la fracción mayoritaria del PRI en esta 60ª legislatura. Cito cifras. En materia de iniciativas de ley, el PRD presentó 41 iniciativas, el PRI 28. Tan solo, como decía hace un momento el coordinador de la fracción parlamentaria del PT, el diputado Ceballos, él como fracción parlamentaria entregó a esta soberanía 27 iniciativas de ley, es decir, una por debajo del PRI, que la conforman 18 legisladores. Entonces, esa es una muestra de que la oposición en su conjunto ha hecho más propuestas por Tabasco que la fracción mayoritaria del PRI. Y los números son muy claros y contundentes. En materia de puntos de acuerdo, la fracción parlamentaria del PRD ha presentado 69 propuestas. El PRI ha presentado a esta soberanía 43. Insisto, aquí se ha dicho en esta tribuna que no proponemos, que solo cuestionamos.
Los números ahí están al alcance de todos. Y en ese sentido es importante reiterar lo que he venido planteando desde el periodo de sesiones pasado. El PRI en Tabasco ya no tiene la capacidad para encauzar el cambio en favor de los tabasqueños, pero aún posee una enorme fuerza para poder detenerlo. Tan es así que de las iniciativas de ley que presentó el PRD, tan solo se han aprobado 2. Es decir, menos del 5%. Y en cuanto a los puntos de acuerdo presentados por el PRD, se han aprobado 18, es decir, el 26%. Yo hago un exhorto, en principio, al órgano de gobierno de esta Cámara, que tiene la responsabilidad de organizar y sistematizar el trabajo legislativo. El rezago que queda en este Congreso es enorme. Lo dije hace un momento, de cada 100 iniciativas de ley presentadas, 90 están en comisiones y todas con mayoría de legisladores del PRI. Tenemos que superar ese enorme rezago. El trabajo de los 35 legisladores ha sido productivo y muy propositivo. El problema está que al llegar a comisiones, ahí se quedan en las gavetas y no se toman decisiones por Tabasco. Es decir, podrá estar en contra la fracción mayoritaria de esta legislatura, pero tienen que dictaminarlas. No pueden dejarlas guardadas. Tienen que dictaminarse y ponerse a consideración de este Pleno. Ese es mi principal exhorto, que hay que tomar las decisiones legislativas adecuadas, siempre pensando en Tabasco. Y un segundo punto que tenemos que superar para el año venidero es en el sentido de que hay que superar que 5 minutos antes que venimos a cumplir con nuestra responsabilidad constitucional, se nos entreguen apenas las iniciativas de ley o los puntos de acuerdo que se pretenden someter a consideración del Pleno. Tenemos que superar esa práctica viciosa. No es un asunto de reformar la ley, es un asunto de voluntad política. Hay los medios hasta electrónicos para que la oficialía mayor de este Congreso nos entregue las iniciativas o las propuestas de punto de acuerdo con la debida anticipación del caso y podamos cumplirle a cabalidad al pueblo de Tabasco. Entonces son esos 2 exhortos que ojalá pronto superemos el enorme rezago legislativo que tenemos y que las iniciativas que se sometan a este Pleno sean entregadas con la debida anticipación a los 35 legisladores. Muchas gracias. Se le concede el uso de la tribuna por rectificación de hechos a la diputada Lorena Borregar de los Santos. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas. El diputado Juan José Peralta ha traído un tema que es vital para nosotros como legisladores. Creo que tenemos que ser autocríticos y abrir nuestros oídos. Tenemos que hacer una revisión, efectivamente, a cuál ha sido el desempeño de esta legislatura, si estamos o no estamos cumpliendo con la labor que los ciudadanos nos encomendaron, con la confianza que los electores depositaron en nosotros. No se trata de calificar o descalificar nuestra propia tarea, se trata de revisar si estamos haciendo las cosas correctamente, se trata de revisar la norma interna.
Cuando no existe un marco regulatorio o una norma que regule correctamente el quehacer parlamentario, es evidente que se tienen que construir acuerdos y consensos. El Parlamento es eso, un encuentro de diálogo, de construcción de consensos y de acuerdos. El Poder Legislativo no es una panadería donde haya que hacer determinado número de panes para satisfacer las cifras. Creo que tenemos los instrumentos hoy en día para hacer las cosas bien. Podemos manejarnos con indicadores. Tenemos una serie de deficiencias porque no estamos haciendo uso de las herramientas tecnológicas que hay a nuestro alcance. No tenemos un diario de debates que pueda publicarse, no tenemos una gaceta parlamentaria donde se publique todo lo que el Poder Legislativo hace y no tenemos una ley orgánica, un reglamento acorde a la realidad del país. Yo he trabajado en la revisión del marco jurídico, de la ley orgánica y del reglamento, y desafortunadamente el saldo para nosotros como Congreso estatal es negativo. ¿Por qué? Porque somos, diputado Peralta, el Congreso que tiene el marco jurídico más retrasado del país. No genera condiciones para cumplir con la verdadera función del Poder Legislativo, que es el equilibrio de poderes, que es legislar y fiscalizar. El diputado Peralta aquí dio cifras y menciona la participación del PT en cuanto a las iniciativas que ha presentado, que efectivamente es el diputado Ceballos el que más iniciativas ha presentado. Pero resulta que legislar no se trata de cantidad, se trata de calidad, se trata de plantear cosas serias, cosas viables, que realmente beneficien a los ciudadanos y que cumplan con la tarea que nos tienen en esta Cámara de Diputados. Efectivamente, la bancada del PRI es la bancada mayoritaria y a veces, como ya lo señalé en esta tribuna, se ha tenido que hacer uso de la mayoría. A veces hemos estado de acuerdo o en desacuerdo, particularmente en mi posición. Y ello de ninguna manera descalifica al grupo parlamentario del PRI. En ocasiones, insisto, se ha tenido que usar la mayoría, pero se han, como también lo señalaba el diputado Peralta, aprobado varias iniciativas del Partido de la Revolución Democrática, puntos de acuerdo. Y las cifras que da el diputado Peralta en cuanto a la presentación de puntos de acuerdo del Partido de la Revolución Democrática son altas, lo que no necesariamente quiere decir que son puntos de acuerdo viables o que vayan de acuerdo a lo que la realidad requiere. No se puede estar exhortando a la Secretaría de Salud o a la Secretaría de Obras Públicas o a la Secretaría de Finanzas 20, 30, 40 veces con el mismo tema, cuando existe la posibilidad de que construyamos acuerdos. Y he sido precisamente yo la que ha venido y ha señalado en esta tribuna que el PRD propone cosas y a todo dice que no necesariamente las cosas que el PRD plantea son es lo que la ciudadanía requiere. A veces abusamos del uso de la tribuna y creo que tenemos que ser más serios y más responsables. Si verdaderamente queremos construir y aportar al avance del Estado de Tabasco, al proceso de cambio y de transformación del Estado, tenemos que plantear cosas viables, tenemos que construir acuerdos con todos los diputados, no asumiendo posiciones que descalifiquen al contrario. Y yo reconozco que una voz diferente no necesariamente es una voz disidente. Podemos estar o no de acuerdo, pero por eso es un parlamento, para construir acuerdos, para privilegiar el interés de la mayoría. Y eso en ocasiones es lo que a veces no hacemos. Y no vengo yo aquí a defender a ultranza la posición de mi bancada.
Creo que la posición ha sido muy clara. En mi caso lo puedo decir con toda autoridad, ha habido respeto a la diversidad interna y de igual manera se ha manifestado con el resto de las bancadas. No hay posiciones irreductibles, no hay posiciones únicas y me parece a mí que esa es parte de la riqueza de un parlamento, la construcción de acuerdos y de consensos y no la descalificación a ultranza del adversario, pero tampoco del que tiene la razón. La razón la tiene quien sube a la tribuna, pero cuando se dan argumentos en contrario, necesariamente es inteligente aceptar cuando uno se equivoca. Es cuanto, diputada presidenta. Por rectificación de hechos, al diputado Juan José Peralta Focio. Honorable Congreso, hago uso de la tribuna para alguna rectificación en cuanto a lo que la diputada Borregar ha comentado. Yo coincido plenamente en que aquella tesis política de que quien no está conmigo está contra mí no es la más feliz para construir los acuerdos parlamentarios. Pero decía la diputada Borregar que las propuestas que el PRD hace no son las mejores ni las viables para Tabasco. Yo creo que ese es un signo de soberbia y de arrogancia. Lo que pedimos es que se dictaminen, no que las descalifiquen sin dictaminar. Y la solicitud de dictamen no es una petición caprichosa, simplemente es solicitar que se aplique la ley vigente de este Congreso. Propuesta que llegue a una comisión tiene que dictaminarse en 20 días, sea viable o no sea viable, a criterio de 1 o 18 legisladores. Lo primero es dictaminar. Si es factible o no, eso lo va a determinar el Pleno, porque esta es la soberanía que en ejercicio de 35 son los que definen si una cosa procede o no. Pero decir que no son viables sin siquiera haberlas dictaminado, creo que es algo que ni sentido tiene reflexionar más a fondo, porque no hay la voluntad política de sacar los acuerdos que Tabasco necesita adelante. Y tan solo voy a citar un ejemplo. La primera acción legislativa que el PRD puso en este Congreso fue que se establezca la obligatoriedad para que los adultos mayores, las madres solas y las personas con capacidades diferentes reciban un apoyo por parte del Estado de manera mensual. Ese programa estuvo en Tabasco. Pasaron las elecciones y de un plumazo desaparecieron esos apoyos que beneficiaban a más de 100,000 tabasqueños. La iniciativa la presentamos. Hoy es el día que a un año de distancia ni siquiera dictamen existe. Y ese quizás es una de las cosas que la diputada Borregar dice que no son viables para Tabasco. Eso habría que preguntárselos a los adultos mayores, a las madres solas, a las personas con capacidades diferentes. Lo que sí quiero dejar muy claro, que ese obstáculo que ha tenido el PRD para que sus iniciativas de ley y puntos de acuerdo el PRI las detenga en comisiones, nos lleva necesariamente a replantear la lucha social a partir del siguiente periodo de sesiones. Tendremos que solicitar en cada momento que el pueblo sepa y que el pueblo haga presencia en este Congreso
para seguir impidiendo que una mayoría artificial siga deteniendo la toma de acuerdos en Tabasco que vienen siendo diseñados para apuntalar su desarrollo. De tal manera que esa actitud de un año nos llevará necesariamente a replantear la lucha social, y si hay que tomar las calles, lo haremos con decisión, porque no vamos a permitir que se siga violentando la ley todos los días en este Congreso. Don Alfonso, rectificación. Por alusiones personales, la diputada Lorena Borregar de los Santos. Gracias, diputada presidenta. Primero, decirle al diputado Peralta que yo de ninguna manera, y lo puedo estenográfica, yo no dije que todas las propuestas del PRD fueran inviables. Tan no es así que hay dos iniciativas, según las cifras que el propio diputado Peralta externó en esta tribuna, dos iniciativas que han sido aprobadas del PRD, 18 puntos de acuerdo del universo total, que no recuerdo la cifra total, diputado Peralta, de los puntos de acuerdo que ha presentado el PRD. Yo lo que planteo aquí es que se tiene que revisar, y el diputado Peralta tiene razón cuando exige que se dictaminen las iniciativas. Efectivamente, la norma establece que deben ser 20 días para dictaminar las iniciativas. Un plazo, no solamente en el caso de los puntos de acuerdo o de las iniciativas, que me parece a mí que es muy escaso por la naturaleza del trabajo que desempeñan los legisladores. No necesariamente 20 días es un plazo razonable para que se dictamine una iniciativa. Sin embargo, eso es lo que establece la norma y efectivamente debiéramos apegarnos a la norma. Pero tenemos que revisar las deficiencias que tiene nuestra norma interna para poder cumplir satisfactoriamente con la labor que debemos desempeñar en beneficio de los ciudadanos. Y bueno, pues siempre se plantean contradicciones, y una contradicción que surge a flor de piel en esta tribuna es sobre todo la iniciativa del tema social, que es un tema en el que han habido encuentros y desencuentros. Hoy viene aquí el diputado Peralta a exigir que se legisle, que se dictamine una iniciativa sobre el tema social. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que definir una política social, pero no solamente se trata de regalar dinero. Creo que tenemos que ser más serios y más propositivos en el diseño de una política social, de la que, por cierto, el PRD al inicio de la administración estuvo de acuerdo y descalificó. Entonces yo creo que efectivamente, si algo se debe hacer aquí en esta Cámara de Diputados, es construir los acuerdos que beneficien a la mayoría. Y una asignatura pendiente de esta legislatura es que discutamos de manera seria y responsable el rediseño de las políticas públicas del Estado de Tabasco. No podemos continuar actuando en materia de inversión y de aplicación de recursos públicos como si en Tabasco no hubieran habido 3 o 4 contingencias, año con año. El tema del agua es y será recurrente. Entonces tenemos que discutir, tenemos que pensar y repensar a Tabasco aquí en esta Cámara de Diputados, promoviendo iniciativas que efectivamente vean con seriedad y responsabilidad el presente y el futuro de Tabasco, sin descalificar al adversario, asumiendo que reconocemos errores y que se puede enriquecer cualquier propuesta cuando se construyen los acuerdos necesarios en la mesa, con la participación de todos y cada uno de los legisladores, porque de ninguna manera
un órgano de gobierno como la Junta de Coordinación Política sustituye el derecho y la obligación legal de cada uno de los diputados que representan y que conforman la 60ª legislatura. Abramos nuestros oídos, seamos receptivos, actuemos más allá de una coyuntura, actuemos pensando en que Tabasco requiere algo más de lo que estamos haciendo. Gracias, diputada presidenta. Por rectificación. Si se le concede el uso de la tribuna al diputado Fernando Morales Mateos por rectificación de hechos. También lo había pedido. Honorable soberanía, subo a esta tribuna para rectificación de hechos con relación al planteamiento que hizo el diputado Juan José Peralta Fósil. Un principio socrático dice: conócete a ti mismo. Esto implica que antes de criticar tenemos que autocriticarnos. Antes de ver la paja en el ojo ajeno, debemos de ver la viga en el propio. La bancada del PRI es una mayoría, pero que hacia su interior tiene también divergencias y tiene opiniones encontradas. Solo que hacia el interior de esa bancada hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo en la fundamental y poder superar las diferencias personales. Hemos dejado a un lado la intolerancia. Por esa razón, en ocasiones diputados del PRI han podido votar en favor de una propuesta contraria a la de la mayoría, y no por eso ni nos confrontamos con ellos, ni los marginamos, ni los desechamos. Entendemos perfectamente que en un parlamento debe haber divergencias de opinión y pueden haber encuentros también de opiniones. Yo lo que sí creo es que tenemos que revisar nuestra propia conducta y el trabajo interno hacia las distintas bancadas. Cuando se han llevado a efecto sesiones solemnes, por ejemplo, nosotros no hemos criticado ni nos hemos comportado intolerantes cuando una fracción o grupo de diputados abandona la sesión, a pesar de que no se contempla dentro del reglamento ni de la ley orgánica del Poder Legislativo tal conducta. Y si apelamos al principio de la legalidad, no podemos hacer los hombres o las personas, las mujeres que están en los cargos públicos, tratar de llenar lo que no contempla la ley. Para las personas que estamos en los cargos públicos, debemos hacer estrictamente y lo que literalmente expresa la ley. A diferencia del pueblo, el principio de legalidad dice que lo que no está prohibido para el pueblo, le está permitido. Pero para los hombres que están en el poder, únicamente lo que menciona la ley. Por otro lado, igual, el número de iniciativas. Aquí lo decía la diputada Lorena. Tenemos que revisar muchas cosas. El Parlamento no es confrontación nada más, es también cabildeo, es también acuerdos, es plática, y tenemos que llegar a ese nivel. Yo lo he planteado en varias ocasiones, que los demás diputados de las otras fracciones dialoguen también con el coordinador de la mayoría. Si no, además el coordinador de la mayoría está para dialogar con los priistas, está para dialogar con todos, y se llegan a acuerdos. Lo que no compartimos, y al menos yo no lo compartiría, es que cuando se tengan acuerdos, luego cuando se entra a la plenaria, se rompan esos acuerdos. Y reitero, tenemos que ser autorreflexivos. No se trata tampoco de presentar una gran cantidad de iniciativas. No se trata tampoco de traer puntos de acuerdo que surgen nada más al calor de las emociones en el del instante. Tenemos que acordarlas primero, para eso hay una junta de coordinación política. Y la fracción parlamentaria
del diputado Juan José Peralta Fósil tiene un coordinador, tiene que acordar con su coordinador primero, como aquí también nosotros acordamos con nuestro coordinador, tiene que llegar a un acuerdo, y el principio tiene que respetar la jerarquía del coordinador, no porque sea la voz del amo, no porque tengamos que decir la política del sí señor. Yo también lo digo, y no voy contra todos los perredistas. Hay elementos del PRD que también se han conjurado y se han conjuntado, no para hacer el cambio en Tabasco, sino para destruir lo que se pueda ir construyendo en Tabasco. Y no dudo que dentro del PRI pudiera haber ese tipo de gente igual, por eso soy autocrítico, que también nunca han estado de acuerdo cuando ellos no están en el poder, pero cuando están, los hechos demuestran otra cosa. Se demuestra que efectivamente, como lo dije una vez, don Porfirio se fue contra Juárez pidiendo la no reelección. Cuando llegó al poder, se religió muchísimas veces. Y lo mismo sucede. Hay gente que viene enarbolando la democracia, pero cuando ya tienen el poder, no aplican la democracia. Piden tolerancia, pero cuando están en el poder, se convierten en lo más intolerante. Piden inclusión, pero cuando están en el poder, se vuelven excluyentes. Y esto es lo que tenemos que revisar. Tampoco podemos hacer lo que algunos llaman la resistencia pacífica. O sí se puede hacer, al estilo Gandhi. Pero cuando la resistencia es a la fuerza, ya no es pacífica entonces. Ya hay fuerza de por medio, ya hay negatividad de por medio. Aquí se ha tomado la tribuna, nosotros no hemos venido a aplicar a la fuerza para quitar al que tome la tribuna. Se ha tomado la mesa directiva, nosotros no hemos aplicado la fuerza para venir a quitar a los que toman la mesa directiva. Hemos sido tolerantes. Y aquí yo creo que lo que falta, diputado Juan José Peralta, es más diálogo, más entendimiento. Yo estoy a disposición para que se dé el diálogo con el coordinador de la fracción priista y podamos sacar adelante varios puntos de acuerdo en la próxima sesión. Muchas gracias. Por rectificación de hechos, don Alfonso Izquierdo Bustamante. Con su permiso, señora presidenta, con el permiso de esta soberanía. Primero que nada, yo creo que tenemos que reconocer una gran afirmación. Unidad no es uniformidad. Y eso ha operado en esta legislatura y se lo quiero reconocer a mis 34 compañeros. Hemos tenido disensos, incluso, como se dijo ya aquí, han tomado la tribuna, pero han respetado la decisión del conjunto de la soberanía de no parar el trabajo legislativo. Y eso se los reconozco a mis 4 compañeros del PRD, que han sido respetuosos, aún tomando la tribuna, de que el resto de los legisladores continuemos nuestro trabajo. Y en ese sentido también quiero hablar de la unidad interna. No queremos tampoco uniformidad. Reconocemos lo diverso, también lo incluimos. Pero quiero decir también con claridad que no es que se acuerde con el coordinador solamente,
sino que una vez que tomamos la decisión al interior de la fracción, el coordinador también está mandatado por quienes representamos a esa fracción, particularmente la del PRI, que somos mayoría. Y eso es lo que da causa también a que el coordinador de la fracción parlamentaria sea el presidente de la Junta de Coordinación Política. Yo quiero decirles que yo no había pensado hacer recuentos, pero ya que se presentó la ocasión, quiero decir que si hago la cuantitatividad numérica, un servidor presentó 4 iniciativas, de las cuales 2 son reformas constitucionales y fueron aprobadas. Ya hablaré de las materias de las mismas. Presenté 4 puntos de acuerdo, de los cuales 2 ya fueron aprobados. Mi fracción parlamentaria me dio el encargo de ser presidente de la Comisión Especial de Asuntos Hidráulicos. Recibí para dictamen 11 puntos de acuerdo. Están debidamente dictaminados, remitidos a este pleno y aprobados. Y 3 más que realizamos en Comisiones Unidas subieron al pleno y aprobamos. Cuando hablo de la condición de cantidad, quiero iniciar reconociendo también qué aporta a la calidad. La iniciativa para reformar e incluir los preceptos de democracia y laicidad respecto del régimen del Estado tabasqueño, no solamente lo votamos en la Comisión de Gobernación, sino que tuve el voto a favor precisamente de quienes en esa comisión representan al PRD, y ese voto también del PRD lo tuve en el Pleno. Igualmente, para la reforma para incluir salud sexual y reproductiva en la reforma constitucional, una comisión presidida por el PRD, particularmente por el doctor Manzano, la aprobó con su voto a favor, y también el PRD la aprobó en este pleno. Unidad no es uniformidad, pero sí es construcción de acuerdos. Las otras 2 iniciativas, ya que mi compañera Lorena Boregar lo comenta, una tiene que ver precisamente con las cuestiones hidráulicas. Le recuerdo que le queda 1 minuto del tiempo. Sí, cómo no, muchas gracias, presidente. Espero que sea a partir de este momento. Por cierto, felicidades por su trabajo. Gracias, muy amable. Y es en materia de recursos hidráulicos. Asimismo, la otra es para que esta comisión especial se convierta en comisión ordinaria. Y es un asunto de prioridad de los tabasqueños. Atender precisamente las cuestiones del agua, que tenemos que reconocer como cuestiones que nos han dañado por las inundaciones, pero que tenemos que revertir para que se conviertan en nuestras fortalezas. Y decir también en esta tribuna
por último, que yo anuncié que trabajaría para entregar una ley nueva respecto de usos del agua, y esa ley presenté en 9 ejes, y quiero decirles que en el próximo periodo ordinario habré de presentar la ley. Eso es actuar con consecuencia de calidad, aportando para el pueblo de Tabasco. Es decir, que si yo sacara cuentas personales, sin protagonismos, pero con congruencia, salimos con alta calidad. Muchas gracias, Presidenta. No, a usted. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Fernando Valenzuela Pernas hasta por 15 minutos. Precisamente el día de ayer, en el marco de un evento académico, comentaba un prestigiado profesor investigador que el siglo XIX se distinguió en el Estado mexicano por la luz del poder legislativo, el siglo XX por la fortaleza del poder ejecutivo, pero el siglo XXI está llamado a ser el siglo del Poder Judicial. Esto no es un asunto menor, porque implica dar el sustento y las bases para reconstruir y consolidar, cuando así se requiera, el Estado de Derecho. Es por ello que he solicitado el uso de la voz, porque uno de los temas pendientes en esta soberanía tiene una implicación directa, inmediata, con nuestro Poder Judicial en Tabasco. El punto de acuerdo, como propuesta que presentó el día 2 de diciembre el diputado Pascual Bellicia Rosique, merece nuestra atención, análisis detenido ahora del receso. Habla de que la conformación del Pleno no está totalmente ajustado a la legalidad que exige la Constitución. Es preocupante, porque si esto es así, hay consecuencias legales y jurídicas. Por eso, pongo a la consideración de la mesa directiva de la permanente este punto de acuerdo, por demás oportuno en estos tiempos, para que entremos a su análisis jurídico, estemos atentos a la información que seguramente va a llegar del otro poder y estemos en las posibilidades de poder emitir la resolución hacia el exhorto que el diputado Bellicia solicitó oportunamente a esta legislatura. Es cuanto, diputada presidenta. Declinó el turno el diputado Villegas y con ello se ha desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales y se declara agotado este punto. Para dar agotado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Y siendo las 13:55 del día 15 de diciembre del año 2010, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que será el día de hoy, 15 de diciembre del presente año, a las 14 horas, en este mismo recinto legislativo, lo cual será una sesión pública ordinaria con carácter de solemne, en la que se llevará a cabo la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Gracias. A las 2, en 5 minutos.